¿Cuál es su nombre, profesión y oficio? Bueno, mi nombre es Ignacio Cabrera Guedes, aquí en el pueblo me conocen por Nacho Cabrera. Soy docente y soy director de teatro, fundamentalmente a lo que me dedico, ¿no? Y bueno, en el teatro, pues imagínate, fundamentalmente dirijo, pero escribo y casi nunca me subo al escenario, eso ya es otra cosa. Muy bien. Ya nos contó que nació, bueno, desde este municipio, lo conocen como Nacho en este municipio, pero cuéntenos dónde nació, cómo fue su infancia y cuáles fueron esos juegos y esas vivencias que acompañaron esa infancia. Yo siempre digo, cuando me han entrevistado muchísimas veces, la última fue, antes de ayer en la noche, y digo antes de ayer en la noche porque es una entrevista por la Universidad Carlos III y la única hora que podíamos era en la noche. Entonces, bueno, yo siempre digo que yo soy un niño de pueblo, con toda la amplitud que eso comporta, ¿no? Que es distinto a un niño de ciudad, que es distinto a un niño de barrio, que es distinto. Yo soy un niño de pueblo. Y los niños de pueblo teníamos una libertad absoluta, ¿no? Corríamos entre el campo, jugábamos en las acequias, no sé, éramos niños libres, ¿no? Yo además vivía en una zona muy cerca vivo en la Tarifa, muy cerca de la iglesia y del centro neurálgico en definitiva, con lo cual además estaba a tiro de piedra de la plaza, a tiro de piedra del ayuntamiento, de los sitios donde realmente se hacía vida, ¿no? Pero era un niño de barrio. Mi casa, la calle donde yo vivía, estaba rodeada de cercados, de acequias y tal, y eso marca la infancia evidentemente, pero marca la vida también, ¿no? Y sí, la recuerdo una infancia feliz y si pudiera la volvería a repetir, claro. Y si pudiera especificar qué juegos eran esos los que tocaba. Ay, pues mira, éramos niños que jugábamos a la billarda, al tapollo, al fútbol. Mis hijos juegan al fútbol ahora, pero yo les decía, ustedes, yo no, por ejemplo, como dato curioso, yo no pisé nunca en mi vida un campo de fútbol de césped artificial. Yo toda la vida jugué en un campo de tierra y nosotros hacíamos los campos, es decir, los limpiábamos, les poníamos las piedras alrededor para que no saliera, las porterías las hacíamos de pitones, de tal, es decir, nos lo trabajábamos muy bien para que y había un sentimiento de colectividad a la par que íbamos construyendo nuestros propios juegos y demás. Jugábamos, bueno, después jugábamos a cochina, que era una cosa que me divertía muchísimo también, ¿no? Jugábamos a piola. Recuerdo las noches de verano, que es una cosa que mantengo en mi infancia, cómo los vecinos sacaban las sillas a las puertas de las casas. Supongo que se sigue haciendo, lo que pasa es que donde yo vivo eso ya no lo veo, ¿no? Y los niños, como eran noches de verano, se nos permitía estar hasta tarde jugando en la calle. Y podíamos hacer una cosa que era como un regalo de la vida, que era nos podíamos mojar la cabeza en la acequia a las 10 o las 11 de la noche. Porque claro, cuando viene el frío en este pueblo que tú sabes, ya meter las manos en el agua solamente a una hora que no sea el mediodía ya empieza a ser un problema. Bueno, las noches de calor, recuerdo jugar con los niños, con mis compañeros, pues a todo tipo. Los juegos de toda la vida, pues en las noches, claro, juegos propicios para esconderse, la cogida, esto, lo otro, calambre. Me acuerdo de jugar a calambre, y ya con cosas más del trompo, y una cosa que también me gustaba mucho, estoy haciendo memoria aquí mientras que me gustaba mucho era construir con latas de sardina trenes. Me gustaba mucho con cañas hacer pues los carricoches de tal. Y el otro día tuve la oportunidad de volver a revivir con mis hijos, tengo 2 hijos de 10 años, nos fuimos de excursión ahí por medio del campo y nos encontramos una acequia, carreras de barquitos, que echábamos palos en las acequias y a ver quién llegaba al final. Y eso era un trabajo de ingeniería, ¿eh? Había que elegir el palito adecuado, con un peso preciso, estudiar la acequia donde había un revolero, en fin, era una cosa, me parecía curiosa, ¿no? Al boliche también jugamos durante mucho tiempo.
Y el otro día recordaba con un vecino, con Domingo, la vez que, claro, todo esto eran juegos como de temporadas también, porque venía el juego, venían las Olimpiadas y nosotros jugábamos a las Olimpiadas. Nos hacíamos las medallas con me acuerdo que la tropical era la medalla de oro porque era como la tapa dorada. Entonces se le hacía un agujerito y era tal. Cada uno de nosotros tenía la oportunidad de elegir un país. Y a mí no sé por qué demonios me daba por elegir Jamaica. No sé si es que era una cosa que tal. Y cada uno tenía su país preciso y demás, y nos hacíamos los dorsales, es decir, nos los autoconstruíamos todo muy bien. Y una cosa también que me gustaba muchísimo, porque además vivimos en sitios ventosos, eran las cometas. Hacíamos las cometas de caña, de hilo, efectivamente, y pegábamos la cometa con papa asada, ¿no? Ese era el pegamento que teníamos, no teníamos otro, ¿no? Había que ser muy precisos también en la cantidad de rabo que le ponías a la cometa, ¿no? Por si se te caía, con hilo carreto. En fin, la vida nos regaló todo, y después ya crecimos, ¿no? Pero aquello desde el verano al invierno siempre había cosas que hacer en la calle, ¿no? Muy bien. ¿Y qué lo llevó a interesarse por el arte dramático? ¿Cuáles, si quieres, fueron como sus referentes? Bueno, yo le digo a mis alumnos que es inherente al ser humano actuar. Partiendo de esa base, en la que uno en la mañana se mira al espejo y cuando se va a afeitar pues pone cara, pues ya estamos en algún punto estamos actuando, ¿no? Cuando nos ponemos guapos para salir o en la mañana esto me queda bien, hay un punto de actuación ya en la vida, ¿no? Siempre lo hay, ¿no? Partiendo de esa premisa, cualquier cosa en la vida ya tiene un plus de actuación. Pero yo recuerdo con afecto la primera vez que nos subimos al escenario y había un fin preciso que era séptimo de EGB, que ahora podría ser pues primero de la ESO, ¿verdad? Primero de la ESO, tengo todavía que hacer como el cambio. Séptimo de EGB, nuestro tutor era Feluco, al que, bueno, ese es mi maestro, como lo fueron todos los maestros del Colegio de Doctor Espino. Y con Feluco decidimos hacer una obra de teatro para conseguir dinero para el viaje del año, no de ese año, sino del siguiente. Había que empezar a conseguir dinero para irnos a donde nos tira el dinero. Y me acuerdo que ese año nos dio para ir a Tenerife y a La Gomera, que ya era un exitazo, ¿sabes? Ir a dos islas, eso era, imagínate, ¿no? Y se nos ocurrió hacer una obra de teatro. Y de todo, y todos los chicos que hicimos la obra de teatro, y chicas, están todos hoy por aquí. Unos trabajan en el ayuntamiento, otros son policías, otros son ingenieros, no sé, estamos todos, seguimos aquí, ¿no? Y de aquel grupo, pues yo fui el que quedé para seguir haciendo teatro. Además también me interesaba una cosa especial, y es que yo podía combinar el baloncesto y el fútbol con esa actividad. Y luego, evidentemente, estaba la magia de Feluco, que estaba ahí detrás y que de alguna manera nos medio reconducía a todo esto. Si a esto le sumamos que uno va creciendo y sus primeros referentes de teatro son la gente de aquí, yo veía con ojos de niño a Círculo 70 hacer teatro, veía a La Mueca de Carrizal, que me parecían que eran dos grupazos, y veía una serie de gente de mi pueblo haciendo teatro, que eran mis referentes. Cuando en mi profesión se habla de referentes, la gente siempre tira a grandes actores, grandes directores, autores. Yo vi a la gente de mi pueblo hacer teatro. Y yo vi a la gente de mi pueblo y a partir de ahí, pues, claro, tuve la necesidad de ir a por más. Y luego es verdad que a este pueblo empezaron a llegar ya compañías que venían de fuera, que era cuando empezó la eclosión en los finales de los 70 y principios de los 80 de la cultura en Canarias en general, y empiezo a ver que vienen compañías de fuera, y yo me iba a ver teatro donde fuera, en la cancha del Colegio Doctor Espino Sánchez, pues ahí las compañías traían los propios escenarios, montaban, y yo me acuerdo de ver una obra allí que se llamaba Crisálida Amenaza Interestelar. Luego fueron mis profesores, que son de la Escuela de Actores de Canarias, todos ellos, ¿no? Una compañía que se llamaba Saltimbanqui Club de Clowns. Pero también vi en lo que hoy es lo que era antiguamente el Salón de Plenos del Ayuntamiento, allí yo vi teatro. No sé por qué, pero allí fue una compañía de mimo, donde todos nos sentábamos alrededor de allí y yo vi teatro ahí. No en el actual Salón de Plenos, sino en el que teníamos anteriormente, el edificio en lado.
y a partir de ahí seguí viendo cosas. No teníamos, ni siquiera teníamos el teatro que llamábamos el Cine Plaza, ¿no? Ni siquiera seguía siendo un cine ahí y tal. Entonces yo vi teatro, por ejemplo, en el salón de actos del colegio Doctor Espino Sánchez. Y ahí veía teatro también. Y veía teatro donde se podía. Y la gente acudía en masa y lo hacía. Yo siempre recuerdo como gente. Y que la gente salía de ahí y cosas muy arriesgadas y muy complicadas que yo no sé si a día de hoy algunas, bueno, no se atreverían a hacer algunos, ¿no? Esto que te cuento en el salón de actos era una compañía de teatro canario-francesa que hacía un mimo trabajo que hoy ni se hace, que es de una línea de teatro de mimo corporal que se llama de la escuela de Tiende Crux. Entonces son unas cosas que dices tú, y esto venía al pueblo. Aprovecho también para quejarme un poco de que a veces le regalamos a la gente cosas banales. Y si en aquel momento nosotros, que éramos un pueblo con menos cultura, éramos capaces de flipar, no sé si vale la palabra, o por lo menos me van a entender, de ilusionarnos con una cosa que a lo mejor no entendíamos bien, no sé por qué hoy, teniendo más cultura o teniendo más acceso a la cultura, somos absolutamente incapaces de incluso plantear una programación con bastante más profundidad, ¿no? O sea, y siempre tiramos de las mismas referentes, las comedietas fáciles, esto, lo otro y tal. Y yo creo que nací en un pueblo culto, entre gente culta, que no entendiendo lo mejor determinado tipo de cosas, sí propiciaron que yo lo pudiera hacer, ¿no? Con maestros cultos, con vecinos cultos, con gente que hacía cosas. Rodeado siempre de folclore, que yo creo que era la seña de identidad, y sigue siendo la seña de identidad de este pueblo, pero abierto a todo, abierto a todo. Y esas fueron mis primeras señas de identidad, pero puedo decir con absoluto orgullo que mis primeros referentes de teatro fueron las compañías de mi pueblo, los mayores de mi pueblo. Ahora una pregunta como más técnica, si se puede decir así. ¿Qué es el teatro popular o el teatro costumbrista? ¿Cuáles son sus características o sus diferencias quizás si existen? Bueno, son espacios con... es decir, podríamos tirar a líneas claras, ¿vale? Pero, por ejemplo, el concepto de teatro popular o teatro popular es una cosa, teatro costumbrista es otra. Teatro popular, por ejemplo, en Brasil tiene un prestigio brutal. En Francia también lo tuvo. De hecho, una de las grandes compañías se llama el Teatro Nacional Popular de Antoine. Y el concepto de teatro popular es una cosa voluble. Yo, además, creo que el teatro popular es un teatro que yo creo que todo teatro debe ser popular, si no está condenado a tal. Lo que pasa es que ha habido un proceso en el que hemos empezado a denostar determinado tipo de términos, ¿no? Lo popular, lo costumbrista, etcétera, etcétera. En Andalucía, por ejemplo, sin ir más lejos, de los grandes autores andaluces son los hermanos Álvarez Quintero. Innegable la literatura de los Álvarez Quintero. Trabajaron codo a codo con los grandes autores de este siglo. Y hablar de los Álvarez Quintero en Andalucía es hablar de referentes como tal. Nosotros, sin embargo, tenemos todavía ese resabio de decir el teatro costumbrista. Bueno, el teatro costumbrista es un estilo. Y pongo un ejemplo cercano porque estoy leyendo ahora, me ha tocado en estos últimos tiempos leer sobre eso, ¿no? Orlando Hernández, del municipio vecino de Dahuime. Orlando Hernández, todo lo conoce para un teatro costumbrista que hizo y tal y cual, otro. Como la sensación como que no le quedaba otro remedio que hacer ese tipo de teatro, ¿no? Cuando Orlando Hernández había hecho otras cosas infinitamente más contemporáneas y más tal, pululaba entre los ámbitos. Pero a mí me gustaría que nuestro teatro popular pues recuperara a Juanico Noé, que recuperara nuestra seña de identidad, por ejemplo. Es decir, que vale que era poesía, pero hay un oler ahí de cómo contar las cosas que también que también esos pueblos. Recuperar a nuestros autores de siempre, ¿no? Y recuperarlos y ponerlos donde se merecen de verdad. Porque al final es un género más cercano a la gente de a pie, más comprensible, que trata un poco, digamos, la problemática social del momento, etcétera, etcétera. Pero hay mucha gente que ha hecho teatro costumbrista con un sesgo social muy potente y muy importante. Y yo creo que es ahí donde debemos ir. No debemos denostar los géneros. Lo que sí debemos tener claro es que esos géneros nos han de servir para hacer cosas. Y fundamentalmente nos han de servir para crear pueblo y crear patria y crear gente y fortalecer nuestro acervo cultural. Muy bien. Nos habló un poco, como dice, que usted
tuvo esa experiencia, vivió la experiencia del teatro del Ingenio cuando estaba pequeño, ¿qué escuelas o grupos de teatro existieron en Ingenio que fueran esos referentes? Sí, fundamentalmente era Círculo 70, que era además era un grupo al que todos mirábamos, ¿no? Que creo que estuvo vinculado de alguna manera a coros y danzas, o iba a ensayar había una vinculación de todos, porque estábamos todos vinculados. Supongo que en aquel momento tampoco el pueblo era tan grande y la gente se vinculaba a muchas cosas. Es decir, que hacía esto también estaba vinculado a lo otro, etcétera, etcétera, según me contaba Manolo, ¿no? Luego el Círculo 70 se iba renovando a medida que, bueno, la gente iba saliendo, o algunos se iban jubilando, se iban cansando un poco, iban dejando el testigo a las nuevas generaciones. Y después también de Carrizal había un grupo muy potente que era La Mueca. Y La Mueca hacía también un teatro muy contemporáneo. Además, yo he visto, claro, es que yo mientras que hablo contigo hago memoria. Yo he visto a Círculo 70 hacer textos en escena donde hoy tenemos, donde hoy tenemos una especie de... la calle donde está el herbolario, si seguimos un poquito hacia arriba, creo que enfrente hay una especie de... ¿tienda de animales puede ser? Sí. Ahí, en ese garaje gigante, le vi haciendo teatro. Así que usábamos cualquier espacio para hacer teatro y fue para una fiesta. Una obra que a día de hoy casi ningún grupo monta porque es muy complicado, el Zoo de Cristal, el Zoo de Cristal de Albi, que es una obra mítica. Bueno, pues unos aficionados de un pueblo deciden coger a Albi y ponerlo en escena. No sé si me explico, la valentía de la gente, el querer ir más allá, claro, yo veía aquellas cosas, creo que era el Zoo de Cristal. A la par que hago memoria. Y eso lo vi yo allí. Subían sobre un escenario de tablas de cualquier manera, etcétera, etcétera. Claro, ¿cómo no te va a marcar un grupo de ese tipo, ¿no? Te va a marcar. Y luego a partir de ahí, pues bueno, nosotros, alguna que otra referencia cercana, no la tengo yo así en memoria, pero sí sé que la gente hacía teatro. Hacía teatro, me contaban luego... A partir de todo esto me contaba gente que en los almacenes, que se hacía teatro, que se ponían cajas de tomates y que así en los descansos. Es decir, que estamos en una comarca donde históricamente la gente de una manera u otra pues no estaba alejada de esto. Lo que pasa es que igual no le llamaban teatro, le llamaban comedia, a veces le llamaban drama, le llamaban no sé qué, pero tal. Bueno, 27... Nosotros cuando nacimos después, en el año 95, ya teníamos claro... Hoy de eso hace 27 años que íbamos a hacer una compañía que íbamos a beber de esos referentes, de esta gente nuestra, ¿no? Y es un orgullo que así sea, pero también de la gente de la comarca. Veíamos a la gente de la comarca y veíamos como gente de Santa Lucía, gente de Agüime, gente de tal, pues pequeñas cositas de grupos que en principio eran pues teatro de barrio o teatro de tal, pues eso a nosotros nos motivaba y hacía que al final, bueno, no nos hayamos podido dedicar a esto, ¿no? Y bueno, esto es un poco como ese devenir histórico del teatro Ingenio, en esa evolución constante del teatro. ¿Qué ha pasado ahora? ¿Qué pasó con el teatro ahora que se ve, ahora que se cuenta? Bueno, pues pasó lo que tenía que pasar, y es que de tanta pasión que la gente le mete a la cultura se acaba profesionalizando en el tema de la cultura. Y el teatro no está alejado de lo que le haya podido pasar a la música, que en Ingenio tenemos muchos y muy buenos músicos, y no está alejado tampoco de lo que le ha pasado a la pintura ni otras historias. Llega un momento preciso en el que, esto nos pasó por ejemplo a nosotros, no sé si vale como anécdota, nosotros empezamos a crear un grupo de teatro que se llamaba La República, porque, bueno, se llama La República porque en el momento nos parecía que era ir a la vanguardia. Bueno, luego nos dimos cuenta que detrás había un pozo también ideológico, pero ese es otro cantar, ¿no? Y empezamos a trabajar de manera bunkerizada ahí en el antiguo Cine Plaza. El ayuntamiento nos dejaba un huequito para aquí, un huequito para allá, íbamos trabajando, y un día, la primera vez que tenemos que hacer teatro, pues nos presentamos ante en la fiesta de San Pedro. Bueno, hicimos como 6 pases seguidos porque eran para 30 o 40 personas,
fue muy bien. Y el siguiente salto que dimos fuera de nuestro pueblo fue ir al Festival de Mogán. Se llamaba Festival de Teatro Aficionado de Mogán. Y nosotros fuimos a aquel teatro, a aquel festival, nos habían seleccionado y fuimos. Bueno, nos dieron el primer premio la mejor obra, no sé qué, un par de premios nos dieron, ¿no? Y además nos dijeron, no vengan más, porque ustedes no son aficionados. Entonces, claro, y esto lo enlazo con la pregunta, ¿no? Si llega un momento que tú dices, bueno, y si no somos, entonces ¿qué somos? Pero yo de esto no vivo, ¿no? Pero pero ustedes no son aficionados, ustedes no hacen teatro aficionado. Entonces ahí como que en nuestra cabeza pasa algo que decimos, bueno, pues aquí, si ya no nos dejan, porque estaba auspiciado por el Cabildo, porque ellos entienden que pues hay que entrar en los circuitos profesionales. Y de manera directa entras en los circuitos profesionales porque ya alguien te está diciendo, que además es una autoridad en el tema, en este caso era el Cabildo, Cultura del Cabildo, que lo que nosotros hacíamos no era teatro amateur, que era profesional, y que no hicieran, de algún modo flotaba, y que no hagan más trampas, no vengan más, que ustedes aquí no pueden estar. Entonces, claro, eso te obliga de alguna manera a decir, pues bueno, hay que dar un paso. Ha pasado, pues lo que te cuento, que se van dando pasos, se van profesionalizando los grupos, se van formando, surgen escuelas ya profesionales, donde la Escuela Superior de Arte Dramático pues empieza a generar licenciados y tal. A mí me tocó ser, por suerte, el primero de la comarca, soy el primer licenciado en arte dramático de la comarca, no había otro, y a partir de eso pues ya hay más, ya somos más, y eso es una suerte. Y bueno, y toca caminar. Y a la par que esto sucedía, también se profesionalizaban los ayuntamientos. Es decir, ya en cultura no estaba pues alguien que pasó por allí y tal, o el último de la lista que no pudo entrar como, yo qué sé, como concejal, pues vete a cultura o lo que sea. No, ya empieza a haber gente que en cultura empieza a tener ideas, es decir, empieza a pensar en programaciones a largo plazo, empieza a pensar en proyectos que queden de por vida, y eso es lo más importante, es decir, porque hoy en este pueblo tenemos proyectos que venga quien venga no los va a poder desmontar. Son proyectos de vida, son proyectos de gente, son proyectos que ya son en la idiosincrasia de todos y cada uno de nosotros. Tú a lo mejor no vienes nunca, yo qué sé, al festival cómico, al festival de folclore, pero es patrimonio tuyo, eso está ahí. Entonces tú sientes que, bueno, a lo mejor no me da tiempo de ir, no puedo ir, lo que sea, pero cuando sales a cualquier sitio y alguien te dice, coño, que estuve en el festival del año tal, de folclore, digo, coño, claro. Es tu patrimonio también. Y eso y eso pasa porque durante un proceso largo de tiempo hay, primero, que eso suelda en la sociedad, y segundo, que hay muchas estructuras que de alguna manera van profesionalizando ese trabajo para que eso quede. Desde las que son responsables de gestionar un ayuntamiento hasta los propios entes culturales, ¿no? Nacho, ¿cómo se llamaba la obra aquella que era como un coche? Chatarra, tío. Esa fue la primera. Y por eso tengo unas anécdotas con Juan Díaz, el concejal. Después te lo cuento para que quede. Todo nos enlaza. Retomo un poco como la historia o la evolución del teatro en Ingenio, porque tuvimos la oportunidad de entrevistar a Clotilde Cruz, sí, y al profesor Juan López Vega, que el profesor también nos contó que escribió varias obras de teatro. Sí. Y frente a eso, ¿qué otras personas del pueblo han escrito obras que usted conozca, que sean como referente y hayan hecho teatro colectivo, popular? Por ejemplo, Clotilde nos dijo que alguna de sus obras... Sí, doña Clotilde siempre escribió, además, siempre escribió. Lo que sí había mucho era de adaptación, incluso de cosas que venían de fuera y se adaptaban a nuestra idiosincrasia popular, ¿no? Pero escribir, así, gente de aquí que escribiera, nosotros escribíamos por necesidad, porque como no había nadie, escribíamos. Manolo Herrera escribía, Manolo Herrera tenía una buena mano para escribir y además era muy lorquiano escribiendo, con lo cual también, hombre, se entiende porque amaba Lorca, ama Lorca, ¿no? Y toda la gente aquella que estuvo vinculada al grupo de teatro Círculo 70, o algunos, ¿cómo se llamaba el que era el profesor de
del Carlos Soca, que fue también un referente del grupo, lo tengo, que tenía bigote, alto. Había uno que era Suso Romero. Suso Romero, Suso también. Que actuaba muy bien. Muy bien, Suso ya falleció y Suso era un referente del grupo, escribía, dirigía. Luego en Carrizal teníamos también, bueno, a Agustinito Ramírez. Agustinito Ramírez era y su mujer, Lolita Verona. Eran dos personas, además te sentabas con ellos a tomarte un café y eran gente con un universo literario en la cabeza brutal, gente de lectura, gente muy... Bueno, eran unas conversaciones... Yo iba a la casa porque a lo mejor iba a buscar al hijo Juan o a Roque o a lo que sea, y lo pasaba mejor casi probablemente en la mesa de cocina con Lolita o con Agustinito que se alargaba la salida, ¿no? Entonces, de por aquí más del... Pues no tengo así una referencia, igual mañana me acuerdo de alguna cosa más, pero fundamentalmente doña Clotilde, Suso, Manolo, Agustinito, Lolita, teníamos ahí un corpus de gente interesante. Seguramente había más gente que escribía y que probablemente salían como setas de vez en cuando, y ¿por qué tengo esta cosita? Y alguna cosita se hacía, porque probablemente, claro, y es ahí donde habría que hacer justicia popular, ¿no? Es decir, que esa gente que por poco que escribiera, siempre propició ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, este proyecto obviamente como que ahonda todo el tema del patrimonio cultural y material, que es tan amplio lo inmaterial, tan amplio ese campo del patrimonio. Pero para usted, ¿qué es patrimonio cultural y material? Pues efectivamente es un campo muy amplio. Yo casi me esforzaría más por el patrimonio inmaterial, porque ese es el que, si no lo agarramos ahora, se nos va. El material, digamos que tiene un poco más de tiempo, ¿no? Pues para mí definirlo es complicado, pero en definitiva, para mí patrimonio inmaterial es incluso hasta este encuentro que nosotros estamos teniendo aquí, este esfuerzo que estamos teniendo por hacer memoria y que nada se nos vaya. Quiero pensar que es también producto del esfuerzo y la pelea por el patrimonio inmaterial de este pueblo, ¿no? Y habría que llevarlo lo más lejos posible, había que extenderlo lo más lejos posible, porque en el fondo también nosotros somos ciegos ante determinado tipo de cosas, solo vemos a aquella gente que estuvo frente a nosotros, ¿no? Pero detrás de esa gente hay otros tantos que a los que mi memoria no llega, ¿no? Seguramente Manolo Herrera estuvo influenciado por otra gente de este pueblo que nunca me contó y que probablemente dejó en él un pozo que luego me pasó a mí. No sé si me explico, ¿no? Ese sería el gran trabajo. El patrimonio inmaterial hay que llegar incluso hasta aquellas áreas ciegas que nosotros no somos incapaces de ver, ¿no? Salía hace poco en la prensa un artículo de nuestro querido Feluco, ¿no? De nuestro cronista oficial, sobre los firrimindinguis, ¿no? Que es una palabra rarísima, de la que a mí me hablaron hace un montón de tiempo, como gente que llegaba a este pueblo y hacía teatro, que se instalaba en cualquier sitio, y bueno, dicen que aquí por aquí por el puente se instalaban, en el puente, me contaban, ¿sí? Ponían unas cortinas de tela que cogía de saco viejo. Y detrás se cambiaba y luego y salían. Yo eso nunca lo vi. ¿Y eso es esa palabra cómo? Firrimindingui. Eso significa esa palabra. Pues exactamente, no se sabe de dónde viene la palabra, no se puede intuir, pero no hay una constancia exacta que venga de... No sabemos, ¿no? Entonces, eso por ejemplo, pues la primera vez que a mí me lo cuentan, a mí me parecía que era, digo, bueno, puede ser hasta, como diría yo, no sé, idealizar alguna historia. En este pueblo también hubo teatro. Bueno, está bien. Bueno, y te das cuenta que no era idealizar nada, que existió y que esa gente aterrizó aquí. Y esa palabra, por ejemplo, en mi acervo formativo se ha ido
surge una vez de manera esporádica, pero ya hoy sé que eso existe, que existió, que nuestro cronista ha investigado sobre ella y que a poco que pinchas a más gente, pues te cuentan, sí, no creo que haya nadie vivo que lo haya vivido, pero sí que se lo contaron, ¿no? Y eso es patrimonio inmaterial para mí. Yo creo que hay que llegar me parece más una pelea que otra cosa, ¿no? El llegar a toda costa, ¿no? Eso sí, con rigor, ¿eh? Porque a veces también te encuentras cosas que bueno, sí, que es una victoria momentánea, pero en el fondo no es verdad. Y lo que no es verdad tampoco nos interesa, ¿no? Es decir, decorar cosas, no, si no es, no pasa nada, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, me siento orgulloso, cambio un poco de tema, de que este pueblo, en un momento de la historia, de que este pueblo o esta comarca en un momento de la historia fuera el triángulo de la miseria. Y me siento orgulloso porque hoy ya nadie se acuerda de eso. Y eso hace que mi gente pues haya trabajado por encima de sus posibilidades para cedernos y dejarnos un pueblo como el que tenemos, ¿no? Entonces, esas son las cosas que... Muy bien. Y ahora, como haciendo una relación, o podría hacerse una relación entre este patrimonio inmaterial y el teatro. ¿Cuál sería ese vínculo? Sí. ¿Cuál sería esa importancia? Sí, además la histórica además, ¿no? No solo en Canarias, sino la histórica. La referencia más potente que tenemos de una relación inmaterial es un género como la comedia del arte. La comedia del arte, sí, hoy nos han llegado hasta nuestros días unas estructuras que son los canovaccios, que eran la manera en la que la gente, aquellos artistas italianos escribían, ¿no? Y que no eran sino espacios de improvisación. El canovaccio es una especie de estructura y sobre esa estructura solo decían entra el capitán y besa a la chica y pelea con el tendero y sale, no sé, solo decía eso, no decía otra cosa. Eso es el canovaccio, ¿no? Bueno, todo ese proceso, todo ese diálogo interno que se generaba, que era improvisado fundamentalmente, se fue perdiendo. Es decir, no se tenía. Bueno, nosotros aquí también hemos sido hijos históricamente de la improvisación. Nosotros hemos hecho muchas veces mucho teatro improvisado. Además, esta frase que flota mucho en nosotros, tú sal e improvisa. El tú sal e improvisa genera estructuras que a veces luego quedan en el tiempo. Y el tú sal e improvisa probablemente, de las frases tú sal e improvisa, está lleno el teatro, ¿no? Y es un género muy complicado, muy difícil, pero que fíjate que es muy popular. Así que la gente... Bueno, lo tenemos en la música, con nuestros verseadores, en nuestra historia, es un género muy popular. Eso en el teatro también funciona así. El tú sal y improvisa. Y no me cabe la menor duda que probablemente de los grandes textos que hoy tenemos a día de hoy, seguramente también de los grandes textos que escribieron nuestra gente del pueblo, de pueblo, fueron productos de yo escribo una estructura, se la doy a los actores abran, pero me encanta y la vuelvo a reescribir porque, claro, el escenario muchas veces es bastante más agradecido que la escritura en solitario, ¿no? Y ahí es donde seguro el patrimonio inmaterial probablemente haya dejado muchas cosas fuera, porque tampoco hemos sido históricamente muy rigurosos en esto, la verdad como son. Si no llega lo que está escrito, lo que no es más complicado que el demonio, ¿no? Es decir, no llega Lope, no llega Calderón, no llega, pero los demás... y ya hay mucho de esto, hay mucho de trabajo que hoy está ya sobre papel, pero que es producto de la improvisación, ¿no? Alguien decidió ponerlo en papel porque era muy bueno o porque le hizo gracia y ahí quedó. Este año, ¿y cómo nace el proyecto Escuela 13? Teatro de la República. ¿Cuál es el propósito y cómo se vincula este proyecto con la difusión quizás de este patrimonio del que estamos hablando? Bueno, la escuela hoy no está en marcha, no la tenemos en marcha. Los orígenes de la escuela están... Hay que tirar mucho tiempo atrás. Cuando yo trabajaba en el ayuntamiento, pues puede ser que naciera los primeros orígenes a partir del año 88. Yo la primera vez que trabajé en el ayuntamiento fue en el año 88, ¿no? Y en aquel momento hacíamos una especie de, a través de servicios sociales, que no de cultura, hacíamos unos talleres de intervención en los distintos barrios, ¿no? En los barrios más desfavorecidos. Empezábamos a tener ya los polígonos en Ingenio, ¿no?
Y entonces, bueno, hubo que intervenir comunitariamente en esos sitios, ¿no? Y me acuerdo que ahí empecé a trabajar. Y empiezo a trabajar en Cuesta Caballero y ahí, de las primeras cosas que me doy cuenta es que hay unos chicos con un potencial increíble. Increíble, ¿no? Unos chicos que eran de barrios más desfavorecidos, etcétera, etcétera, pero tenían un potencial brutal. A partir de ahí, de ese embrión, es cuando tiempo después nosotros empezamos a generar, ya empiezo yo a trabajar ya en el ayuntamiento con más estable y venga, vamos a crear una escuela, ¿no? Y aquella primera escuela que creamos tenía una estructura que en la que habían varias aulas itinerantes. Había un aula, por ejemplo, un aula que estaba en Carrizal, había otro aula que estaba en Ingenio y así sucesivamente, ¿no? Entonces esas eran las aulas más pequeñas. Y por las noches teníamos un grupo importantísimo de adultos, un montón. O sea, porque además, casi sin quererlo, te das cuenta que llegas a una edad donde empiezas a ser un ente productivo que para otra cosa no sirve y hay gente que tiene inquietudes, que quiere salir de ahí, ¿no? Ya para el deporte de élite o de primera línea ya no estás, de 35, 40, ¿no? Sigues trabajando toda la edad, tienes hijos, tienes esto, tienes otro. Bueno, había gente que en las noches buscaba un desahogo y el teatro resultó ser el tema perfecto, de gente además que tenía cualidades, ¿no? Pues la escuela empieza a nutrirse de todo esto. Y además empezamos a hacer con la escuela una especie de vamos a llegar, es decir, vamos a vincularnos a la actividad popular. Entonces se nos ocurre que había que intervenir las calles, ¿no? Entonces es cuando durante un par de años seguidos hicimos un espectáculo que se llama La Ladera y cerrábamos la ladera y a partir de ahí había una temática cada año. Y esa temática, un año era el western, otro año era no sé qué, no sé cuánto, y la gran esencia de todo eso era vincular colectivos y hacer teatro. La presencia también de los vecinos era fundamental, porque yo recuerdo que desde la extrañeza del primer año a la defensa acérrima ya de que esto tiene que estar aquí, yo creo que fue de las cosas más bonitas que nos ha pasado. De hecho, el año que ya por primera vez no se hizo, hubo una queja importante en el ayuntamiento. Me acuerdo que me decía el concejal de Cultura que se habían quejado y que por qué no se hacía y demás y tal. Eso significa algo, ¿no? Y luego también construíamos otra serie de cosas que nos parecía que eran interesantes, por ejemplo, aulas itinerantes. Entonces generábamos un fin de semana en tal barrio, vamos a hacer un taller de viernes, sábado y domingo. No necesariamente los niños tienen que venir a los núcleos que tenemos de las escuelas. Iremos a buscarlos nosotros a ellos. Y todo aquello generó un espacio donde Ingenio llegó a tener la escuela de teatro más importante de Gran Canaria. Teníamos alrededor de 250 alumnos en una escuela, en aquel momento. Yo hoy seguro que hay escuelas que ya han subido esos niveles, ¿no? Pero en aquel momento era la escuela más potente en cuanto a cantidad de gente que ahí estaba. Y los adultos en la noche recibían clases, no solo de teatro, sino de otra. Una vez al mes recibían, por ejemplo, trabajo corporal. Una vez al mes también recibían trabajo de voz y había una especie de complemento. ¿Quién daba el trabajo de voz? Pues la profesora de canto de la escuela. ¿Quién daba trabajo corporal? Pues la profesora de movimiento, de danza que tuviéramos en la escuela. Entonces había una especie de embrión y de decir, es que todo es uno, es que al final todo es uno. Bueno, pues por cosas del destino yo me tuve que ir a la consejería y demás y tal y lo único que rogué fue que aquello no se perdiera, ¿no? Se mantuvo lo que se pudo y se perdió definitivamente. Tiempo después, en la segunda fase de este proyecto, un concejal que es chano, Sebastián Suárez, concejal de Cultura, con el que yo además había discutido muchísimo por muchas cosas, pero un tipo muy serio me dice, me tienes que ayudar. Y yo, claro, yo tengo una máxima, cualquiera que me llame para trabajar por la cultura, me da lo mismo Bueno, claro, si quiero montar la escuela de teatro y como tú comprenderás, yo de esto no sé, me tienes que decir cómo se hace. Pues fue Chano con el que arrancamos la segunda fase de la escuela de teatro.
Y esto fue, pues luego perdieron las elecciones al año, es decir, no llegaron ni a ver, ellos arrancan la escuela, hay elecciones en mayo y pierden las elecciones, y ganó el PSOE. Habría que hacer memoria, la legislatura donde pues como 8 años puede ser, 8, 10 años a lo mejor. La primera legislatura que ganó el PSOE después de que hubiese gobernado el Partido Popular. El año inmediato, el año anterior. Eso lo podemos ver bien ahí. Y el concejal de Cultura ya pasó a ser Christopher, y yo le dije a Christopher, y yo creo que es de justicia aquí cuando inauguremos la escuela, o cuando mostremos nuestro trabajo al público, lo que tenemos que decir efectivamente, y que tú eres el concejal, y que efectivamente que esto surge del empuje y de las ganas de otro concejal, por supuesto, no podía ser de otra manera. Y ahí estaba Llano, sentado en aquel patio butaca. Eso, yo ya ahí no podía estar en la escuela, yo me ofrecí solamente a dirigirla, a coordinarla, y a estar en medio del proceso burocrático, si se puede. Pero tampoco se pudo aguantar mucho más, era una pérdida importante de dinero, el concepto con el que trabajábamos, claro, todos queríamos vivir de aquel concepto que nos dio tanto éxito, que fue muy... Pero claro, las cosas habían cambiado muchísimo en los ayuntamientos. De entrada, aquel concepto funcionó muy bien porque era un tema que estaba en el que yo, por ejemplo, era un trabajador del ayuntamiento y ese era mi trabajo. Sí, echaba todas las horas del mundo porque además nos encantaba ese trabajo. Y yo me acuerdo que se generó una cosa que se llamaba la coordinadora de grupos de teatros de Ingenio. Habían 5 grupos de teatro. Es decir, entonces generamos una coordinadora, que yo tengo por ahí algún documento, pues si alguien lo quiere alguna vez, algún acta de los que nos reunimos. Estaba el grupo de Aguatona, estaba todo teatro popular, todo teatro costumbrista, ¿no? Grupo Aguatona. ¿Y recuerdas los nombres de los grupos? Ay, el grupo, pues creo que se llamaba Aguatona. Después estaba el San José Obrero, que estaba el amigo Pepe abajo, tal. Estaba UPA Teatro, que eran más jóvenes y eran muy a vanguardia, hacían teatro muy a vanguardia. Estaban los distintos procesos de la escuela de teatro. Nosotros como compañía profesional, pero que somos del pueblo y queríamos estar también allí, y la República, y estar y ayudar en lo que fuera, de alguna manera siendo padrinos, si se quiere, del tema. Y se me escapa alguno. Yo creo que en Carrizal había alguno que otro más, pero se me escapa alguno seguro. Bueno, y había una serie y se crea una coordinadora, porque entendíamos, me acuerdo que nos reunimos en el Cine Plaza, encima del escenario, pusimos todas las sillas, ¿no? Bueno, pues creamos una coordinadora de teatro, que tuvo poca vida, la verdad, pero solo el hecho de generar una coordinadora significa que es que, coño, aquí hay gente que se dedica, que está involucrada en esto, cada uno a su nivel, cada uno, bueno, claro, por supuesto, estaba Círculo 70, los chicos, los más jóvenes de Círculo 70 que ahora funcionaban, y Manolo Herrera, claro, que seguía al frente de ellos y tal. Y bueno, y todo aquello era efervescente, ¿no? Yo qué sé, cosas curiosas. Pues en la obra de Teatro La Ladera necesitamos que 4 tíos grandes lleven un ataúd un ataúd. Que nos daba por meter un ataúd, porque siempre meter un ataúd en una fiesta es una risa. Después el ataúd en otros momentos no, pero en una fiesta aparece un ataúd y todo el mundo se ríe. ¿Y quién puede llevar esto? Club de baloncesto. Oye, necesitamos... Ah, claro que vamos y tal. Y se venían los 4 torres de edad que para hacer teatro, pero porque para hacer teatro, bueno, no estaban para ahora se metían en el rollo y era impresionante. Y el año que viene había que volver a llamarlos, porque si no lo llamaba ya quedabas mal. Y así sucesivamente. La banda, pues Paco, oye, la banda tiene que hacer algo ahí. Pues claro que tiene que hacer algo. Vamos a buscar un huequito para meter la banda, en un escenario, medio girado allí, de aquella manera. Bueno, todo eso hoy es bastante más complicado. Pues porque la normativa, porque hay una serie de trabas, el proceso burocrático es tan bestia que hace absolutamente imposible que se generen otro tipo de cosas. Y no estoy diciendo que vayamos ahí a la alegría y que de cualquier manera, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que es obligación de los entes, y te lo digo porque yo he sido director de un centro grande, ¿no? De un centro con 70 docentes, con profesorado, con director en Las Palmas, subdirector en la estructura regional, ¿no? Y yo muchas veces he estado al límite de decir, bueno, la normativa me dice que esto, pero es que yo tengo que propiciar la cultura.
y que mi trabajo está ahí para propiciar la cultura. Y si resulta que la normativa es tan encorsetada que me impide hacer cualquier cosa, mi obligación es sentarme y con los expertos y decir esto hay que cambiarlo y pelearlo hasta el final, porque es que si no vamos a perder todo, vamos a perder todo. Entonces, y además, por ejemplo, y con esto termino ya porque creo que estoy aburriendo un poco, que en la Consejería de Cultura, por ejemplo, de Educación, estamos ahora en un proceso en el que nos hemos dado cuenta, años y años después, en el que la burocracia no nos lleva a ningún sitio. Entonces estamos en un proceso de eliminar burocracia. En los últimos años usted ha creado dramaturgia de obras de teatro teniendo en cuenta elementos de lo popular, de lo tradicional, y si es así, ¿cuáles han sido esas creaciones? Bueno, de las cosas más bonitas que yo he podido hacer últimamente aquí en el pueblo fue Candelaria, por ejemplo, ¿no? Que era que claro, cuando para el 200 aniversario de la, no se dice independencia, se dice, tiene otro nombre, David, ¿no? Cuando el pueblo, no sé si segregación tampoco, bueno, cuando el 200 aniversario de Ingenio ya como municipio, hicimos para ese momento, generamos un espectáculo que se llamaba Candelaria, y en aquel momento decidimos, había un corpus de dinero porque era la celebración y había que celebrarlo, y yo en ese momento dije, no, incluso dije, bueno, podemos contratar a actores profesionales, no tenemos que contratar a nadie, tenemos que hacer con la gente de aquí. ¿Qué sentido tiene celebrar nuestro 200 aniversario sin la gente de aquí, con gente que venga de fuera? Eso no tiene sentido. O sea, no, vale que hay que trabajar más, vale que hay que explicar a la gente procesos, cómo se hace, pero tenemos tiempo, ¿no? ¿Cuánto? No, eso es para el año. Bien, pues cuando tenemos tiempo podemos hacerlo. Entonces se genera una zarzuela, que además se metió José Buceta y Paco y todo, se metieron en un trabajo impresionante para generar una zarzuela, y yo decía, eso es trabajo, pero bueno, pero todo el mundo íbamos a hacerlo. Todos los entes que estaban ahí participando, salvo uno, todos los que estaban encima del escenario, me refiero, eran amateurs, gente del pueblo. Eso me dio la oportunidad de volver a encontrarme con vecinos, con amigos, con gente de que de otra oportunidad no teníamos. Es decir, una niña con la que compartí en sexto de GB, pues ahí estaba nuevamente, y ahora ya era mamá, que tenía sus hijos, etcétera, etcétera, y le encantaba el teatro y salía rápido de su trabajo para venir a ensayar. Es que eso no tiene precio. Es que eso no tiene precio. O cualquier otro amigo que era panadero y estaba ahí, o el otro que era no sé qué. Bueno, eso es lo que yo creo que hace posible que lo popular tome sentido. Y que, en definitiva, es que ese es en el camino que debemos andar. Luego otras experiencias fueron mejor o peor, eso no tiene nada que ver, pero se hacen. Y yo creo que hay que fomentarlas, porque no todo, es decir, no todo va a ser, no todo nos va a salir bien, pero yo creo que hay que seguir insistiendo en ese tipo de historias. Eso fue una experiencia impresionante. Y previa a esta, las más cercanas, celebramos el 200 aniversario de la parroquia de la Candelaria como iglesia, que es fue un poco antes del 200 aniversario del pueblo. Entonces eso fue muy gracioso porque el cura me llama y me dice, mire, a ver si usted bueno, me llamó doña Susa, que para mí es mi maestra, y si me llama doña Susa se acabó, hay que ir donde ella diga. O sea, aquí no hay cosas que no se pueden negociar, ¿no? Cuando te llaman tus maestros, uno tiene que estar. Me llama doña Susa y me dice, que para mí siempre será doña Susa. Ay, Nacho, mira, es que vamos a hacer esto y tal. Yo sé que a ti estas cosas no te gustan mucho. Este tema de las iglesias y demás y tal. Digo, no, a mí me gusta todo lo que sea teatro. Me está usted invitando a que vaya a la iglesia a hacer teatro. Pues claro, y qué cosa que hay más maravillosa que eso. Y en aquel momento había que escribir toda una obra para hablar del templo. Y ahí sí, ahí escribí una obra, como no tenía ni idea, cogí con los cuatro, el único texto que quedaba, que es el texto de cuando la iglesia se independizó y de Agüimes, etcétera, etcétera, y ahí se generó un texto que muy popular, muy con gente de aquí también y tal, y que al final el cura me dice, regálanos ese texto y tal, y por supuesto, y ahí se lo regalamos, ¿no? Eso es teatro popular, creo yo, trabajar con la gente, con tal.
Y luego otras experiencias que he tenido también maravillosas en la misma dinámica, ¿no? Y es de alguna manera transportar toda tu experiencia profesional a elencos amateurs. Es decir, la gente se ve rodeada de toda una estructura profesional donde son profesionales todos, el iluminador, el escenógrafo, el vestuarista, todo es profesional y usted solo está allí para que haga su trabajo. No sé, en otro orden de cosas que no es ni ingenio, me ha pasado lo mismo con gente que en su vida había ido al teatro y la primera vez que sube a un teatro lo hace en el Pérez Galdós. Entonces yo he visto a gente en un camerino llorando. Es decir, yo nunca he subido a un teatro y la primera experiencia que me dan, estoy aquí en el Teatro Pérez Galdós con un camerino, con mi gente, con mis amigos. Bueno, es que el teatro es tuyo también. Es que eso para mí es fundamental, es que este teatro es tuyo, tú eres canario, es tuyo, es de todos, ¿no? Y eso me parece que es lo triste es que esto sea una anécdota, cuando esto debería ser una cosa normalizada, ¿no? Es decir, que el acceso a las estructuras culturales por parte de todo el mundo, ¿no? Cada uno tiene unas necesidades, los profesionales tenemos unas, los amateurs otras. Pero hay que hacer lo posible, porque es que si no... Bueno, hablaba un poco como que en esos espacios de creación teatral había un espacio de creación colectiva, entonces también surge la pregunta de qué papel jugaron las asociaciones de vecinos y las asociaciones, otros colectivos comunitarios en ese rescate, en esa promoción del teatro relacionado con el patrimonio también. Pues mucho, y te digo que además es que yo venía de un sitio, de un territorio que tú conoces muy bien, que se llama Colombia, y que yo cuando voy a Colombia voy a hacer mi tesina en aquel momento, que ahora no se llama tesina, ahora se llama DEA, Diploma de Estudios Avanzados, no sé qué se llama, por el caso. Fui a hacer mi tesina allí sobre la creación colectiva, que si hay país en el mundo cuyos padres son los padres de la creación colectiva en el teatro es Colombia. El maestro Enrique Buenaventura, el maestro Ignacio García, el Teatro La Candelaria, el Teatro del TEC, en Medellín, imagínate, el FIC. Y allí hice mi tesina, ¿no? Eso me sirvió luego de muchísimo, toda aquella experiencia allí tramada con ellos, para de alguna manera, ya yo iba, claro, con iniciativa, yo iba porque eso era lo que me gustaba, ¿no? Entonces, llegar allá es reforzar conocimientos y en la vuelta pues todavía me fue bastante mejor, ¿no? Y en este proceso de sumar voluntades, pues claro que son indispensables los grupos, es que son fundamentales, sin ellos es imposible, es decir, porque es verdad que a estos grandes procesos de ensamblaje y de montaje y de trabajo llegan gente, digamos, individualmente, ¿no? Pero los grandes núcleos de creación son los grupos. Entonces, cuando tiras de un grupo folclórico porque necesitas música en vivo, ya sabes de antemano, igual ellos no, pero tú sí sabes de antemano que ahí hay actores. Ahí los hay. Cuando tiras del grupo oye, pues del grupito de teatro de Pimpina y las chicas de oro y sus amigas y tal, maravilloso grupo, dicho sea de paso, con lo que genial, otro grupo de cultura popular y de acervo y de teatro costumbrista. Y cuando tiras de las chicas, claro, ahí tienes mucho ganado, porque están ahí. Y cuando tiras a lo mejor de las niñas del cuerpo de baile, es decir, las estructuras son fundamentales porque con ese trabajo previo que ellos tienen hecho, el avanzar es más fácil. Es decir, es más fácil. Por ejemplo, te puedes desentender perfectamente es decir, ya es un grupo que está hecho o que tiene un núcleo vertebral que tú lo único que haces como puzzle, integrarlo al gran, digamos, al gran puzzle, ¿no? Una pieza fundamental que integras al puzzle y tienen su propia estructura. Lo que tú tienes que hacer es que primero que ellos se sientan cómodos, hacerles ver que su trabajo es muy útil en todo y que dentro de las premisas que dirección tiene más o menos marcadas, ese trabajo que ellos tienen, que es absolutamente válido, acabe también funcionando aquí. Y claro, te acabas ahorrando un trabajo y acabas siendo un proceso de encuentros brutales. Además, es una liberación, además. Es una liberación porque tú solo dices, chicos, aquí necesito una malagueña. No me gusta la letra que veo normalmente en las malagueñas, que tenemos que hacer una letra precisa o más específica para este momento. Y en el otro, ¿no? Nosotros. Y te hacen una oferta de 7, 8 y tal. Uf, luego tienes un problema, que es con cuál te quedas, ¿no? Pero eso es sumar voluntades, esa es creación colectiva, ese es trabajo con la gente.
y esa malagueña que se crea en un ratito, o que creó uno en la casa y que solo la cantó en aquella obra de teatro, ya es patrimonio inmaterial. Ya lo es. Pues es que nadie nunca más se cantó en ningún sitio. Se cantó en aquel espectáculo y porque era específico para aquel espectáculo. Pero bueno, ahí quedó, ¿no? Ahí quedó. ¿Actualmente ese trabajo colectivo poco existe? Bueno, ¿casi no se da? ¿O? No, la idea era que este trabajo tuviera una continuidad en el tiempo, ¿no? Es difícil, es difícil mantenerlo, yo lo reconozco también, porque es un proceso de estrés brutal para la Concejalía de Cultura, al que le toque en su momento, porque es un tema de alimentar todo el rato y seguir empujando hacia arriba. Es difícil, pero y la idea en su momento era que si no todos los años, cada 2 años hubiera un proceso de encuentros entre todos. Esa idea no se ha desechado del todo, pero es verdad que es un desgaste, ¿no? Es un desgaste físico, ¿no? Y psicológico. Bueno, en el fondo también tienes que estar buscando, tienes que ir renovando también, y ahí es donde sobreviene a veces me toca un año descansar, necesito no sé qué, no sé cuánto y tal. Hay que mantener siempre el espíritu arriba, que todo el mundo sienta que su trabajo es importante, pero no lo digo tampoco para quedar bien, es que es así, es que es así. Es que yo, por ejemplo, tengo en mente, por ejemplo, señoras mayores que llegan a la obra y dices que yo siempre quise ser actriz. Qué maravilla, ¿no? Pues aquí tiene un espacio. ¿Y qué personaje puedo hacer? Dice, de entrada, tengo una turronera libre. ¿No? Una señora que está sentada delante de una caja de turrones. Y tengo texto, le digo, bueno, lo podemos ir creando, ¿no? A ver qué pasa. Y de ese, pase usted, por favor, aquí hay un espacio en el que yo le voy a construir un poquito de texto, pero este texto yo se lo voy a dar a usted y será usted la que me lo tire a mí, porque evidentemente nuestros mayores son los que tienen esos giros que nosotros buscamos, que yo no tengo a la hora de escribir, esas ocurrencias, esos dichos populares, surgen de su impronta. Y a veces te vienen con cosas como, oye, ¿te importa si yo aquí en vez de decir esto voy y digo lo otro? Le digo, no, es lo mismo, si es que en el fondo lo que estamos generando es que esto no se pierde. Por ejemplo, esa frase me parece maravillosa, porque se tiene que perder, ¿no? Etcétera. Bueno, mantener todo eso es una estructura grande, hay que alimentarla sistemáticamente, pero bueno, yo es que soy optimista por naturaleza, con lo cual creo que eso lo vamos a volver a hacer, y además que hoy estamos mejor que hace 5 años para hacerlo, así, con lo cual no habrá problema. Vale, muy bien. Aquí una pregunta que es claro que la cultura y el patrimonio intangible del que estamos hablando son elementos que cambian y están en constante transformación. ¿Cómo hacer para que estos elementos de la tradición, que si bien tenemos que reconocer que evolucionan, cambian, se transforman, pero que no desaparezcan? Y especialmente cómo llegar a los jóvenes y niños para que tengan en cuenta que esa tradición hace parte de la memoria que hay, que quizás por la tecnología y estas nuevas dinámicas de modas foráneas, pues se va relegando como esos espacios de tradición, esos espacios colectivos. ¿Cómo hacer para que eso no...? Pues yo lo sufro mucho y además creo que ese es el gran reto de todos, ese es el gran reto del futuro nuestro, de los colectivos culturales en general. Yo lo sufro porque ahora estamos en la generación de los 130 caracteres. Y es complicado se hace complicado, yo lo vivo con mis hijos, es complicado llevarles a una obra de teatro que dura 1 hora. Es decir, y yo hago memoria y yo iba a obras de teatro de 2 horas y media. Y además de un Lope de Vega, de un Calderón, yo qué sé, me sentaba allí y igual no entendía todo el texto en toda su dimensión, pero me quedaba, sabía exactamente de qué estaban hablando, estaba abierto, me ilusionaba ver las luces, los trajes, los vestuarios, etcétera, etcétera. La interpretación de los actores me parecía maravillosa en vivo, ¿no? Hoy ese es el gran reto, pero el gran reto de todos y cada uno de nosotros. Y yo creo que ahí, yo no tengo la solución, pero yo creo que ahí precisamos de mucha inventiva. ¿Sí? Ya es una guerra contra eso. Que parte de casa, parte de la educación en casa, y llega a los colegios y en las noches tiene que también permeabilizar, tardes, noches tiene que permeabilizar los distintos colectivos, ¿no?
A mí me parece que hay experiencias muy buenas que se salen, por ejemplo el colectivo este de que lleva Yeray de las 8 sílabas o 8, no recuerdo, por me parece interesante, porque veo un montón de niños siempre que están ahí con tal, el trabajo que se hace desde coros y danza, hablando siempre de nuestro municipio. Me parece que ahí hay unos trabajos que son brutales, que yo sigo viendo que hay semilleros de niños que siguen saliendo, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Yo creo que es con un esfuerzo brutal, no cabe duda, pero desde luego ese es el gran combate que tenemos que librar, porque además estamos generando chicos enfermos. Pero una cuestión tan sencilla como la vista, ¿no? ¿Qué pasará a estas generaciones dentro de 20 años que nacieron con una tablet? No lo sabemos. Es que no lo sabemos. Yo trabajo todos los días frente a un ordenador y acabo zumbado. Es decir, a estos pibes que los enganchan determinado tipo de juegos que son adictivos, absolutamente adictivos, pues tenemos que luchar contra eso. De la misma manera que hoy estamos planteando, y ya nadie se alarma, que las casas de juegos, las casas de apuestas tienen que estar alejadas de los núcleos, porque son absolutamente devastadoras para la juventud y para mucha gente. Es decir, pues hay determinado tipo de cosas que igual también hay que plantearlo, igual que no soy un iluso, ¿no? Pero no lo sé, no digo prohibir nada, porque creo que esa es la peor de las soluciones, pero sí que hay que empezar a dar un peso fundamental. Y yo creo, y este es un trabajo mío, lo hablaba hace poco con la consejera de Educación, le digo, o los colectivos con carácter general aterrizan en las escuelas o estamos condenados a que haya a que el río Jordán pase entre los dos. No puede ser. Es decir, un colectivo que tiene que ser enganche de la escuela obligatoria de la mañana, y a partir de ahí tiene que haber una prolongación del trabajo de los chicos. Ese es el gran trabajo que tenemos que hacer. Ahora nos estamos planteando la educación de 0 a 3 años que empieza a ser obligatoria, o no, pero que empieza... Bueno, y de ahí para arriba. ¿Y qué pasa cuando terminan los chicos del colegio y ya van a los institutos? ¿Qué pasa? Ahí hay algo. Hay un trabajo fundamental, que es un trabajo complicado, de fondo, de calado, y que no está única y exclusivamente en un colectivo. Es una batalla larga y que hay que librar. Desde luego, lo que sí hay que hacer es persistir y no tirar la toalla. Pero que tenemos que buscar fórmulas está clarísimo. Eso está... Y ahora, como desde su punto de vista, ¿cuál cree que son las expresiones o elementos de esa tradición de lo popular que han desaparecido en el municipio de Ingenio? ¡Wow! ¡Qué complicada! ¿O que estarían en riesgo quizás de las nuestras? Es decir, hombre, yo creo que... Mira, yo he echado en falta... es decir, voy a hablar en voz alta, ¿vale? Y no sé cómo, teniendo tantos grupos folclóricos y tantos buenos bailadores, eso no ha propiciado tener una compañía de danza de la que nos sintamos orgullosos. No sé si me explico la idea, ¿no? Porque cuando un niño baila, nace de algún sitio. O sea, tenemos el embrión, que es, bueno, Ingenio otra cosa no, pero grupos de folclore tiene bastante ya arraigados, ¿no? Pero luego hay un salto ahí a otro nivel que no acaba de producirse. No sé por qué. No sé por qué. En danza, por ejemplo, nunca hemos estado como... no hemos sido punteros en eso, ¿no? Cosas que se pierden. Yo soy absolutamente... Es decir, yo estoy más en... Si la pregunta a lo mejor me la hace 10 años o 15, a lo mejor era más negativo, pero yo creo que hemos entrado en un proceso de recuperación importante, desde gente que escribe, autores que salen, chicos jóvenes que escriben, que vienen de la universidad y hacen libros, y te sorprende, hasta proyectos que van caminando, además ya consolidados en el tiempo. A mí me falta... Yo ahondaría muchísimo en esto que estamos haciendo ahora, ¿no? En este patrimonio inmaterial que probablemente se nos está yendo. Y yo creo que ese es el gran trabajo futuro, porque en manifestaciones culturales, hasta donde la memoria me alcanza, yo creo que las mantenemos, ¿no? Yo creo
ahí están, con sus altos y sus bajos. Teatro tenemos, danza, folclore tenemos, que danza es lo que te contaba más o menos qué tal, literatura, pintura y escultura, a lo mejor por ahí puede haber algo, pero una literatura que recupere lo nuestro, ¿no? Y que sin tapujos pueda poner encima de un papel, es decir, Pancho Guerra es Pancho Guerra, no sé si me explico. Detrás o delante de Pancho Guerra hay un personaje absolutamente, pero era un periodista formadísimo. Es decir, todo eso está, ¿no? No creo que en nuestro municipio tengamos así riesgos alarmantes y tal, pero que dormirnos los laureles tampoco. Bueno, ya como finalizando, además de esos procesos, bueno, usted planteaba que los colectivos culturales tienen que ir a los institutos, a los colegios. ¿Qué otras propuestas plantearía usted para que este patrimonio siga vivo y siga siendo parte como de la identidad de este municipio, de su gente, de los jóvenes? Yo creo que el gran problema hoy por hoy es una desafección o una distancia cada vez creciente por mor de burocracia de entre las instituciones que nos deben proteger y los distintos colectivos. Ese para mí es el gran problema hoy por hoy. Si nosotros somos capaces de acortar esa distancia, si el tener una idea, y generarla y ponerla un poco en marcha, la supiéramos aprovechar más rápido, pues probablemente hoy estaríamos, que es lo que en cierto modo hacen otros municipios, o sea, otros, más, montón, que conozco, ¿no? A poco que haya una idea incipiente que salga, ahí están ya propiciando espacios de trabajo, esto, lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. Si nosotros somos capaces de acortar esa brecha, nosotros, bueno, auguro un futuro maravilloso. Y ese debe ser el gran trabajo futuro. El gran trabajo debe ser ese. Sí, fomentar lo demás, seguir manteniendo lo que tenemos y si quieres lo podemos multiplicar. Y empezar a profesionalizar estructuras. A mí me parece que debemos empezar a profesionalizar estructuras. Yo qué sé. No conozco muy bien la estructura interna, por ejemplo, del festival, ¿no? Pero si después de tantos años y de tanto trabajo continuado, eso ya no tiene una estructura interna en el sentido de que es que igual tenemos que, voy a decir una locura, ¿no? Igual David me lleva al sitio y me dice, no, olvídate. Pero es que igual debemos empezar a tener ya, en los distintos festivales de teatro que yo conozco de todo el mundo, hay una persona que trabaja todo el año de manera profesional para estructurar el festival. Y una administrativa. No sé si me explico por dónde voy, ¿no? Bueno, es que a lo mejor ese es el camino. Es que a lo mejor el camino está ahí. Es que a lo mejor el camino está en dar otro pasito más y no tener miedo. Es decir, es que igual a esto ya tiene que dedicarse alguien. Digo esto como digo cualquier otra cosa. Es decir, nosotros de hace un par de años para acá ya tenemos en nuestra nómina un periodista profesional. Porque la política de comunicación es brutal. No, yo tupo a la gente que, además, lo que yo mando por WhatsApp, me obligan a que lo manden. Es periodista, envía esto, envía lo otro. Gente que genera contenidos, que está ahí con el tema. Que es que al final nuestra vida está entrando por pantallas, entonces pues tenemos que invadir las pantallas. Pero esencialmente me parece que es interesante profesionalizar las estructuras en la medida de las posibilidades de cada una, claro, no todas se podrán, es decir que, porque eso ya, bueno, igual es un riesgo también de futuro, no lo sé, estoy haciendo aquí una lluvia, pero lo que estoy seguro es que la distancia que hay entre los gobernantes y los gobernados tiene que ser bastante más corta. Y digo entre los responsables de generar los responsables municipales, por ejemplo, en este caso con los aboneamientos, y los colectivos, tiene que ser bastante más corta. Porque hay ahí un proceso en el que se va por la sequía un montón de cosas que no acaban por llegar. Y las que llegan con un trabajo hiper complicado y muy complicado, de desgaste físico, emocional, burocrático, etcétera, etcétera, que dice, no tiene mucho sentido este tipo de historias, ¿no? Es preferible ser un freelance y seguir por ahí, pero bueno, eso también tiene un recorrido corto, ¿sí? Con lo cual, no lo sé.